Julio, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Bien hallados, muchas gracias. Tu biografía memorial de disidencia sobre José Manuel Caballero Bonal, recientemente publicado por la Fundación José Manuel Lara, es un recorrido por su vida y por su obra, pero también un recorrido poético de su tiempo. Claro, trabajar sobre Caballero Bonal es trabajar sobre 88 años de vida y prácticamente 62 de poeta, ¿no? No se puede uno escapar a contextualizar en qué ámbito, en qué momento, en cada momento, en qué estaba la poesía española de su tiempo, porque además él es un poeta muy representativo desde el principio, no tanto porque él digamos que procure estar a la moda, todo lo contrario, él es muy reacio a las modas poéticas, sino porque en su poesía se trasluce muy bien la pulsión de la sociedad española de su tiempo. Lo mismo es una poesía muy existencial en el primer momento, muy influida por Alexandre, muy influida por Cernuda, con gran admiración por Vallejo, por Blas de Otero, y luego, claro, va evolucionando de una manera muy notable y en cada momento, a través de la obra de Caballero Bonal, se puede estudiar muy bien cómo era la poesía española de ese momento. ¿Cuándo se produce su primer acercamiento a la figura de Pepe Caballero Bonal? Bueno, yo conozco a Caballero Bonal desde hace muchísimos años. Yo era casi un recién licenciado en filología y él era ya un poeta, un escritor muy estimado, en los años 70, en Santander, con motivo de una visita suya a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y por razones familiares lo conocí, pero realmente no volví a tener un contacto directo hasta que yo me vine a Andalucía y trabajé en la gestión cultural como director del Centro Generación del 27 de Málaga, luego como coordinador general del Centro Andaluz de las Letras, y ahí empezamos a tener una relación mucho más frecuente y bueno, llegué a entender que me pareció que Pepe Caballero no tenía el libro que merecía, el gran libro de estudios sobre la vida y la obra de Caballero Bonal, y con una cierta osadía intenté escribirlo yo. La crítica, me parece, en Babelia la semana pasada o en el Cultural, no recuerdo bien, decía que era un pormenorizado repaso en datos. Claro, es que yo afronto una biografía quizá un poco al modo anglosajón, pormenorizado, analizando el personaje, las circunstancias que lo rodean, sus hechos, sus obras, etcétera, intentando dar una respuesta global. A mí no me sirve un anecdotario. Y yo he trabajado sobre Pepe Caballero como si hiciera una biografía de Góngora o de Quevedo. Hay con esa lejanía también. Intentando una cierta distancia, que no es fácil, porque cuando uno tiene una gran admiración por un autor, pues la distancia no es muy fácil, pero por lo menos intentándola, ¿no? Y sobre todo con mucha minuciosidad. Y luego yo creo que los recuerdos de una vida, la memoria de una vida, siempre adultera, siempre criba, va dejando cosas fuera. Entonces hay que ir a las fuentes originales y quizá ahí, claro, mi condición de investigador, de filólogo, se evidencia mucho. Hay que ir a las fuentes para ver qué decía en aquel momento de las cosas, o qué decían de él, o qué hizo, ¿no? Y eso está en los archivos y en la hemeroteca. Y he consultado muchos archivos buscando la documentación oficial que fuera marcando los hitos de su vida, y he consultado mucha hemeroteca para ver lo que hizo y lo que se decía. Eso se refleja bien en el amplio, las notas finales que complementan la lectura del libro, ¿no? Claro, he querido sacarlas al final para no estorbar mucho, porque a veces los investigadores, los universitarios, tenemos la manía de poner muchas notas al pie de página para demostrar que lo que decimos es verdad,
y debe haber una presunción de veracidad en nuestra obra, pero eso normalmente es muy trabajoso para un lector que lo que quiere es saber la vida de un personaje, no tanto el lugar donde se ha tomado tal dato, ¿no? Sí. Ahora, para salvaguardar, lógicamente, el carácter científico de la obra, he puesto todas las notas al final y ahí está, bueno, citados todos los periódicos que he consultado, incluso las cartas, porque a mí me parece también, yo soy muy decidido partidario del empleo de los epistolarios, de las correspondencias para la historia literaria. Yo creo que la carta fija en un momento, como ese ámbar que fija un fósil, un mosquito fósil durante millones de años. ¿no? Esta generación del 50 además es muy proclive al carteo y a... Todavía sí, yo creo que es de las últimas generaciones proclive al carteo. Luego, claro, él tenía muchos amigos fuera de Madrid, él vivía en Madrid, tenía muchos amigos fuera de Madrid, o él viajaba a lugares alejados, ¿no? Y era un tiempo en que todavía, los más jóvenes no os acordáis, todavía para hablar desde Madrid a Barcelona había que esperar 4 horas de demora, y a telefonista había que pedir a una señorita o señora que trabajaba, normalmente eran mujeres siempre, y te decían, su conferencia tiene 4 horas de demora, y había que estar 4 horas esperando a que te conectaran por teléfono. Era más rápido casi escribir la carta, echarla, y le llegaba casi antes de poder tener la conferencia. Y luego había muchas cosas que por teléfono, todavía en aquel momento, sabiendo que tenías una telefonista ahí en medio, pues no se decían, ¿no? Y aunque en las cartas se decía todo de una manera bastante críptica, pero se entendían, era más seguro la carta que el teléfono. Bueno, en definitiva, he utilizado documentación de archivos, he utilizado mucha prensa, porque además él ha sido uno de los escritores que más entrevistas ha concedido a lo largo de su vida. Son cientos y cientos de entrevistas, y he consultado las cartas con gente como Barral, como Ángel González, con, no sé, Gil de Viedma, en fin, toda la gente de su generación y de otras generaciones, Alexandre, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Rafael Alberti, etcétera. ¿Hasta qué punto, en su opinión, está reconocida la figura de Caballero Bonal en el mundo hispánico y en el internacional? Bueno, yo creo que hoy en día sí, está plenamente reconocido. Sobre todo los últimos 20 años de su vida han sido de una plenitud creadora que han hecho que desde luego sea una figura indiscutible en el canon de la literatura contemporánea en el ámbito hispánico. En otros ámbitos también, porque desde muy pronto ha sido muy traducido. Las novelas de Caballero Bonal, más que la poesía, sobre todo las novelas, han sido muy traducidas a ámbitos como el inglés, el francés, pero también el rumano, el polaco, el checoslovaco, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es una de nuestras figuras más relevantes. Y el Cervantes lo corrobora, ¿no? Claro, el Cervantes viene a reconocer con mucho retraso, a mi modo de ver, ese papel relevante en nuestras letras. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido positivamente de Bonal tras escribir la biografía? Pues me ha sorprendido mucho su capacidad de trabajo y su incesante actividad, hasta edades muy avanzadas. Es decir, todavía con 70 y tantos años, me sorprendía mucho documentar el que en una semana podía haber estado en 4 o 5 ciudades diferentes haciendo actividades distintas. Leyendo su poesía, participando en mesas redondas, dando conferencias, debates políticos, presentaciones de libros, etcétera. Bueno, yo creo que si se sumaran, que no lo he hecho, mira, eso me falta, los kilómetros recorridos, la verdad es que sería una cantidad de unas distancias enormes a lo largo de su vida. Insisto que hasta edades muy avanzadas. No solo ha trabajado mucho en su obra literaria, libros de poemas, novelas, artículos, de lector, sobre libros o columnas periodísticas, sino que además ha trabajado como productor discográfico, como editor, en fin, ha estado toda su vida trabajando. Él dice, a propósito de mi biografía, que le disgusta mucho comprobar lo mucho que ha trabajado, ¿no? Con esa ironía con que él siempre
habla sobre sí mismo. ¿Y negativamente? ¿Qué has podido ver? Bueno, negativamente sí, también. Caballero Bonal tiene un punto de irritabilidad verdaderamente sorprendente en una figura de su altura intelectual. Él ha sido muy peleón, pero muy peleón de pelearse. Físicamente, incluso. Físicamente. Se ha pegado en muchas ocasiones en su vida, él lo reconoce. Y eso siempre sorprende negativamente, ¿no? Ha sido un hombre que él confiesa que tiene una especie de línea roja de la irascibilidad, traspasada la cual, sobre todo si la cantidad de alcohol ingerida previamente era elevada, que le lleva a la pelea física, y se ha peleado en Cádiz, se ha peleado en América, en Madrid, en fin, en diversos lugares. Tiene alguna huella de esas peleas, porque aquí en Cádiz en una ocasión salió con una herida de arma blanca, que muchos años después esa cicatriz le dio algún problema y tuvieron que volver a operarle para en fin, eliminar las posibles consecuencias graves de que esa cicatriz se había degenerado, ¿no? Respecto de la memoria que has hablado, tan importante en la obra de Pepe Caballero Bonal, ¿ha sido importante sus 2 tomos de memorias para la elaboración? Sí, de tu claro, libro? claro, porque me ha evitado, y sobre todo le ha evitado a él, largas entrevistas, porque normalmente cuando se hace una biografía con un autor, de un autor vivo, lo cual tiene sus aspectos positivos, aspectos no peculiares, en mi caso todos positivos, desde luego, pero normalmente pues hay que hacer que él mismo cuente lo que recuerda y luego contrastarlo con recuerdos de otros familiares o amigos. En su caso se ha evitado estas largas parrafadas porque ya había escrito lo que recordaba o lo que quería recordar en sus memorias. Entonces me han servido muy bien de pauta general. Pero también termina en el año 75, o sea que... No, termina en el año 75, con lo cual quedaban 38 años, que no es poco por investigar, pero sobre todo también es que cuando él escribió esos 2 maravillosos libros, que luego refundió en uno, en la novela de la memoria, él escribió unas memorias, es decir, lo que estaba en su memoria. No abrió el cajón para sacar los documentos que todos guardamos en casa, pasaportes, etcétera. Ese cajón que sí abrió para mí, con lo cual yo he contado con la documentación personal que me permitía ir fechando sobre todo, poniendo un poquito de orden en el laberinto cronológico que son sus memorias. Porque la memoria normalmente es una maravillosa potencia que recuerda lo que quiere, cómo quiere, cuando quiere y en el orden que quiere. Y no siempre, cuando Caballero Bonal dice en sus memorias, después de ese verano llegó Borges a Madrid y cuenta su relación con Borges, claro, después de ese verano sí, pero 4 años más tarde. Entonces, o que estuvo viviendo 3 años en Colombia, ¿no? Bueno, él dice que vivió 3 años en Colombia, vivió 2. Y eso está muy documentado. Él conservaba todavía el billete del barco que le trajo, final, que era en diciembre del año 61. Y sin embargo, él siempre suele decir que estuvo del 60 al 62 3 cursos en Colombia, y no es cierto. La memoria. La memoria. Claro, para un libro de memorias no es importante, un libro además de esa altura literaria, no es importante si Borges realmente llegó justo después de aquel verano, pero para una biografía sí, porque hay que ir poniendo un poquito de orden en la cronología. Una biografía que bien podía haberse llamado también Confieso que he bebido. Bueno, él lo ha confesado, claro, él tiene un artículo muy bonito sobre su generación de bebedores. Él explica muy bien que beber de una manera con cierta desmesura, por decirlo, no incontroladamente, pero sí con cierta desmesura, era una forma de protesta contra la realidad social y sobre todo la realidad política. Transgredir la norma social de lo correcto, de lo que estaba bien visto, y pasar al lado oscuro de lo mal visto, era una forma de protesta generacional contra el régimen, ¿no? Romper
de alguna forma las costumbres sociales, lo que estaba generalmente establecido, ¿no? Y han bebido mucho, todos. Esa generación del 50. Han bebido mucho casi hasta el suicidio, ¿no? Él no, él ha sido el que hubo una época en los 50 muy mala, él llegó a enfermar con una grave depresión y el deterioro físico que tuvo fue muy grande, hasta el punto de que en una ocasión tuvo que volver a Jerez a visitar a sus padres para tranquilizar a su madre, porque le había visto una conocida de su madre, jerezana, en Madrid, y lo había encontrado tan mal, con un aspecto tan malo, que la madre se alarmó mucho, entonces tuvo que ir a tranquilizarla, a que le viera, etcétera, etcétera. Pero él es casi el que mejor ha resistido el paso del tiempo, es el superviviente de esa generación realmente. Todavía Francisco Brines está felizmente vivo, pero es unos cuantos años, creo que son 7 años más joven, sí. Pero de los de su misma edad, desde luego, él es el gran superviviente. Sí. Hay una frase de Caballero Bonal que me interesa mucho. Es un escritor, es por encima de todo un fabulador, y en todo lo que haga debe prevalecer la literatura. ¿Esta frase puede resumir su poética? Que es mucho más amplia y mucho más compleja. Pero... Es que es muy difícil resumir su poética. Sí, en el sentido de que la poesía, y yo creo que la obra de todos los escritores, parte de experiencias personales, experiencias vividas o experiencias incluso de lectura, que también es una forma de experiencia, la lectura, sí, sí. O la experiencia de la imaginación, que es otra potencia del alma personal del escritor, ¿no? Pero en su caso, la experiencia personal nunca se ha traducido directamente a la obra literaria, siempre ha pasado por ese crisol que es el lenguaje. Entonces su obra siempre es una experiencia del lenguaje, hecha en el lenguaje, y el lenguaje transmuta, y en este caso yo creo que él, cuando dice que es siempre un fabulador, se está refiriendo a esa transmutación que a través del lenguaje se produce sobre la experiencia personal, digamos, vivida, ¿no? Sí. En ese sentido sí creo que puede compendiar un poco su actitud poética. ¿Es muy perfeccionista? Bueno, esa búsqueda del lenguaje, de la perfección, o lo más cercano a... Sí, contaré una anécdota. Yo estoy preparando ahora una edición de 2 de sus libros. Uno de ellos, Descrédito del héroe, ha sido editado varias veces. Todas y cada una de las ediciones presentan modificaciones, lo que nosotros llamamos variantes, todas. Y hace poco, el otro día, me preguntó, oye, ¿te interesa que te mande yo el texto que tengo pasado a limpio de la última vez que hicimos, que se publicó? Y yo la verdad es que ya tenía el texto depurado, pero obviamente le dije, sí, envíamelo. Cuando me envió por correo electrónico el texto, me decía, he aprovechado para revisarlo. Y cuando lo he cotejado he visto que hay otras nuevas variantes, no muchas, pequeñas, pero ha eliminado un adverbio, ha añadido un adjetivo en un momento determinado. Ese es el perfeccionismo del lenguaje de Caballero Bonal. Él le pide a un poema la seducción verbal, el lenguaje, siempre el lenguaje, esa búsqueda de la perfección, ¿no? En estos 3 poemarios magníficos últimos que ha escrito después de los 80 años, ¿llega ya a la perfección? A ser una poesía entre guerras, el último, a ser la obra cumbre. No, porque como acabo de decirte, él sigue corrigiéndose. No. Bueno, son 3 extraordinarios libros. Hay que tener en cuenta que los escritores, por muy grandes que sean, cuando llegan al final de su vida, bueno, como todas las facultades, también la facultad creadora se resiente del deterioro que produce el tiempo, ¿no? Hay ejemplos magníficos de poetas que, si hubieran obviado escribir sus últimos trabajos, su obra en general no solo no hubiera sufrido menoscabo, sino que hubiera ganado bastante, ¿no? Y no tengo inconveniente en mencionar a Jorge Guillén, cuyo último libro Sobra, o Rafael Alberti, cuyos últimos años creadores, los últimos, porque todavía Versos sueltos de cada día es un magnífico libro, ¿no? Pero en general esto ocurre.
En el caso de Caballero Bonal es todo lo contrario. Todo. Es decir, los 3 últimos libros, Manual de infractores, La noche no tiene paredes y Entreguerras, son magníficos libros. Después de cada uno de ellos siempre ha dicho, bueno, ya no escribiré más libros, este es el último, ya solo algún poema que suelto, pero y cuando después de Entreguerras dijo lo mismo, yo pensé, habrá otro libro, y está escribiendo otro libro, ¿Sí? que se publicará en la primavera que viene, lo cual nos da una lección de vitalidad, de gran energía creadora, sí. ¿No? Bueno, Entreguerras es un libro que a mí me parece fascinante. Es un libro discutido porque es una apuesta estética por una vuelta al barroquismo, al barroco como concepto, y por una búsqueda de ese lenguaje depurado, elaborado, en donde buscar el adjetivo exacto que le venga mejor a esa palabra para significar lo que él quiere significar. Ese es un clarísimo empeño constructivo del libro. Y hay otras corrientes poéticas bastante instaladas en la poética y en la crítica actual que creen que ese es un ejercicio innecesario, excesivamente redundante. Bueno, es un libro discutido, a mí me parece magnífico y me parece un libro necesario en el que él demuestra esa gran capacidad de poeta y de creador, ¿no? Y alguien muy importante también en la historia del flamenco. Claro, a él no le gusta que le llamen... que últimamente no se habla tanto de esa vertiente, pero... A él no le gusta que le llamen flamencólogo, es una palabra que no le gusta, porque en general a él, y tiene sentido por su concepción del flamenco, él se fue distanciando un tanto, que no se desentendió, él siempre dice distanciado pero no desentendido, cuando el flamenco empezó a institucionalizarse, cuando las peñas de flamenco se institucionalizaron y hubo asociación de peñas, federación de peñas, congreso mundial de peñas, cuando el flamenco empezó a ser estudiado en la universidad, cuando, digamos, se estamentalizó y se oficializó. Él siempre ha sido muy partidario del flamenco como expresión genuina, auténtica y pura, no contaminada con otros, con lo que significa que no evolucione. Él es defensor de la evolución del flamenco, pero no de su institucionalización, ¿no? Ahora bien, claro, en la historia del flamenco el nombre de Caballero Bonal es un nombre absolutamente decisivo, porque la labor que él hizo como investigador de campo, trabajo de campo sobre el más puro flamenco que quedaba en el año 64, 65, 66, consiguió recuperar, rescatar, preservar la pureza del flamenco, que es la que han conocido las nuevas generaciones a través de su archivo del cante flamenco. A mí me gusta poner la comparación de que, igual que don Ramón Benítez Pidal consiguió recuperar, rescatar y fijar la tradición de los romances españoles a principios del siglo XX, él hizo lo mismo con el flamenco. Se conocen los cantes en diversas variedades, en su pureza, gracias a la labor de Caballero Bonal, ayudado por un equipo de técnicos y de amigos, entre ellos Fernando Quiñones o José María Velázquez Gastelu. Sí, fueron in situ a los pueblos, a las casas a las ventas, la choza casi en lo alto del monte a grabar con unos medios absolutamente, de los años 60, una caseta de pilas, un equipo que había que empalmar a la bombilla del techo, que era la única fuente de electricidad que había en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, en esas condiciones tan precarias, la labor de recuperación y de preservación de esa pureza de un arte tan magnífico y genuino como es el flamenco, es una labor absolutamente decisiva. Su obra como novelista es escasa, pero muy significativa en lo que se refiere a literatura social, además con una clara voluntad de autorreferencial. Claro, yo creo que en su obra narrativa hay dos hitos fundamentales. 2 días de septiembre, que a mí me parece que es una obra que sigue vigente, sigue teniendo capacidad de interesar a un lector actual, pues está muy bien escrita y porque narra muy bien los acontecimientos de la huelga en el mundo de las bodegas de Jerez. Y Ágata Ojo de Gato, que es una extraordinaria incursión en
en la naturaleza y en la forma en que la naturaleza se defiende de los ataques exteriores, ¿no? Y claro, con un lenguaje extraordinario, y en el que se trasluce muy bien la condición de poeta, que es ante todo Caballero Bonal. Las otras obras son, a mi juicio, de menor alcance, pero esas dos obras yo creo que perdurarán en un canon de la novela española contemporánea sin ninguna dificultad. El compromiso del escritor de Pepe Caballero Bonal con la sociedad, ¿no? Siempre. Sí, su obra en su obra desde el principio se refleja ese compromiso. En el primer libro, en Las adivinaciones, publicada en el año 52 y donde todavía un momento en que todavía no podemos hablar de realismo social ni de poesía social, que es un poquito después. Sí, los cantos iberos de Celaya son del 55, Pido la paz y la palabra de Blas de Otero son del 55. Pues bien, en ese libro, Las adivinaciones, escrito en el 51, ya hay un par de poemas que miran no hacia adentro, sino hacia afuera, miran a la realidad circundante, ¿no? Hay uno que se llama Mendigo, sobre un personaje que él conoció, que era lo que hoy llamaríamos un sin techo, ¿no? Un vagabundo, un mendigo, sí, que ayudaba a su madre en el jardín por un plato de sopa o una cosa así. Y Domingo, donde también se habla de una mujer que costurera, en fin, con muchas dificultades, que tiene que ganarse la vida de una manera. Y son miradas a un entorno social de absoluta penuria, de miseria, ¿no? Bueno, esos dos aldabonazos que algún crítico de la época ya dijeron que eran algo diferente, que reflejaban una conciencia social por parte del poeta, en su primer libro son las primeras manifestaciones de compromiso con la sociedad. Sí. Desde entonces no ha dejado de haber obra poética o narrativa donde no aparezca ese compromiso. Porque y en lo personal, es un rebelde, además. Claro, y en lo personal él siempre ha sido un rebelde contra el poder. Siempre ha sabido que siempre ha sentido una especie de obligación de oponerse a los poderosos por su misma condición de serlo, porque no son poderosos más que, sino a costa de elevarse pisando a los menesterosos, a los que no tienen forma de defenderse por sí mismos, ¿no? Y su voz siempre ha estado en pro de esta gente que necesita esa defensa. ¿Y qué nos puede decir de su devoción por ese espacio sagrado que es el coto de Doñana, ¿no? O ese territorio mítico argónida? Bueno, hay quien dice que el territorio mítico de todo escritor es la infancia. La patria del escritor siempre es la infancia, ¿no? Bueno, en el caso de Caballero Bonal, esa Doñana es el territorio mítico de la infancia, y es la infancia. Él siempre cuenta que, no siempre, no lo ha contado mucho, pero sí, tampoco lo ha ocultado, que su experiencia de Doñana parte de una excursión, siendo niño, con su familia, sus hermanos, sus tíos, etcétera, etcétera, y en el que él, jugando a explorar, como todos los niños, pues se perdió, tuvo una insolación y buscando un tesoro tuvo una percepción diferente de la realidad a través de la insolación. Eso se convierte en esa búsqueda del tesoro por parte del normando, en la novela, y de esa transmutación mítica del territorio de Doñana. Para él Doñana es, creo, la materialización, la localización de un paraíso que es el de lo virgen, el de lo no contaminado, el de la naturaleza esencial, prístina. Y claro, tiene una importancia en su narrativa, en esa novela, pero no solo en esa novela, también desde luego en Campo de Agramante, la última novela, y también en su obra poética aparecen varios poemas dedicados a Doñana. ¿A qué le tiene miedo Pepe Caballero Bonal? Yo creo que eso hay que preguntárselo a él, pero yo creo, en fin, me da la impresión de que tiene miedo, siempre ha tenido miedo a la vejez, pero no por
por coquetería de ser más o menos viejo, sino porque la vejez se traduzca en el deterioro irreversible de la capacidad de pensar, de escribir, de fabular. Es decir, a lo que le ha dedicado toda su vida, ¿no? Claro, un momento en que físicamente el deterioro físico se convirtiera en un deterioro de lo que es la personalidad en su conjunto, y por tanto en un menoscabo grande de la dignidad. Porque Caballero Bonal es un escritor para el que la dignidad de la persona es fundamental. Después de todo lo hablado hasta ahora, ¿por qué debemos leer a José Manuel Caballero Bonal? Porque lo pasaremos muy bien. Muy bien. Yo creo que es la mejor razón para leer un libro. Julio, muchas gracias. A ti, Daniel, encantado.